Bienvenidos a la 9ª Feria del Libro de Vallecas. Tenemos el honor, el placer, la hemorragia de satisfacción de poder contar hoy en esta 9ª Feria del Libro de Vallecas con Lidia Falcón O'Neill. Bienvenida, Lidia, a la 9ª Feria del Libro de Vallecas. Muchas gracias. Lidia Falcón O'Neill nace en 1935, un año antes de la Guerra Civil Española, justo antes del comienzo de esta nuestra Guerra Civil Española, en una familia de escritores y activistas. Estudió drama, periodismo y derecho. Empezó su carrera como abogada en los años 60 y es conocida por la defensa de los derechos de la mujer, especialmente durante la dictadura franquista, sufriendo persecución y represalia con torturas y 2 entradas en prisión. Es la autora de la primera publicación de feminismo en España. Vindicación feminista se denominaba. Fundadora además de la revista Poder y Libertad Feminista. Fundadora, por supuesto, del Partido Feminista de España, legalizado en 1981. Es dramaturga, novelista y ensayista. Ahora, cuando llegue diciembre, cumplirá 90 años. Bienvenida, Lidia. Bueno, gracias, Aarón, por tu recibimiento, por tu cariño, por nuestra relación de tantos años. Coge el micrófono si quieres, porque así no vas a tener... ¿Se me oye bien? Ahora sí. Sí. Vale. Lidia, eres historia de España. Independientemente de tu larguísimo periplo por la historia de España, ¿con qué parte de la historia de España te quedas que coincida con tu propia vida? Con la Segunda República Española, claro. Eso me parece que es evidente, ¿no? Y que debería ser para todos los españoles. Pero nos han mentido tanto, nos han engañado tanto, han elaborado toda una ideología, todo un sistema de educación para que se crea que aquel periodo de la historia que fue el más lúcido que hemos tenido en la triste secuencia de golpes militares, de persecución, creamos que la República fue un periodo de desorden y de violencia y que, por tanto, de ninguna manera podemos desearlo. Nos rige una monarquía democrática, ¿no? De la familia de los Borbones, ¿no? Creo. ¿Podemos hacer una historia de los Borbones algún día? Bueno, ¿podremos hacerla? Gustavo Adolfo Bécquer publicó con su hermano... ¿Podremos explicar Lidia? lo que significa la monarquía para un siglo XXI? Cuando ya creíamos que realmente un poco de participación popular, un poco de democracia entraba en nuestra sociedad, nos encontramos nuevamente retrocediendo al siglo XIX. ¿Tienes esa sensación? No es una sensación, es una realidad. Y eso lamentablemente no lo sienten todos porque no se lo han enseñado, claro. Porque, mira, el capitalismo es un sistema mortal que invade países, que tiene colonias, que roba todos los medios de producción y que cuando no le gusta a alguien lo elimina y que organiza guerras, ¿no? Creo que estamos en un momento adecuado para hablar de guerras, ¿verdad? Pero el éxito mayor que tiene es el de engañar a la gente y convencerla de que no hay alternativa, de que este es el mejor de los mundos posibles, como decía el Cándido de Voltaire, ¿no? Y así hemos aguantado 40 años de dictadura y ahora ya tenemos 40 años de engaño después de la transición. Y mientras tanto tenemos unas cifras de paro, de miseria, de violencia contra la mujer, de pérdida de derechos y de pérdida de perspectiva del futuro. Mira, una de las cosas que quiero hablar contigo, porque me tiene preocupada y tú eres el interlocutor adecuado, es que el pensamiento de hoy no tiene ninguna utopía.
Es la primera vez en la historia del pensamiento humano, ¿verdad? Desde mucho antes de Platón, que la filosofía no tiene utopías. Y solamente hablamos de subir el 5% el salario mínimo interprofesional. ¿Qué mundo queremos para nuestros hijos, para nuestros descendientes, para el futuro? ¿Qué mundo pensamos? Es que Tomás Moro ya nos contó en su utopía, en el siglo XVI, ya nos contó lo que podría esperarse del esfuerzo humano por acabar con la miseria, con la violencia, con la explotación, con las injusticias. En eso han invertido su esfuerzo, su vida, todo lo que tenían, generaciones y generaciones que nos han precedido, con las que somos enormemente ingratos, porque de ellos se habla muy poco. ¿Y qué esperamos para el futuro? Muchos de ustedes tendrán hijos, supongo. Igual muchos tendrán nietos. ¿Qué quieren para ellos en este siglo XXI, en cuyo primer cuarto del siglo tenemos dos guerras horribles? Una es un genocidio, que es el de Palestina. La otra es una guerra injusta y desastrosa. Y no hablamos de las de África, porque África es un continente que solo existió para ser colonia de las naciones europeas. Esta Unión Europea tan magnífica, tan democrática, tan avanzada, tan progresista, ¿verdad?, se forja y se crea y se hace rica en los países que se hace, explotando a la esclavitud en África. Se trae 18 millones de personas en un siglo que venden como si fueran, no animales, porque a veces se trata mejor a los animales, como si fueran objetos, en todos los países europeos, que son la base económica del capitalismo. Ese es el principio de este sistema que nos parece tan bueno, porque hay una competencia, ¿no? Estamos siempre hablando de la competencia explotando a los trabajadores, explotando a los emigrantes, impidiendo que las mujeres tengamos la misma categoría, tanto social como política, como económica, que los hombres, y que llevamos 2 siglos reclamando. Y no te sigo con este mitin porque Lidia, supongo... 2 preguntas, te las voy a meter las 2 en la misma intervención para que me dejes hacértelas. La primera es, para levantar un edificio sobre un espacio que ya está ocupado, antes hay que derribar ese espacio o esa edificación que ya está establecida. ¿Es lo que estamos viviendo? Ojalá, ojalá. Como dice un gran amigo y que está en los medios de comunicación, quizá ustedes lo conozcan, Villarroya, que dice que para hacer la revolución hacen falta revolucionarios. Y para tirar adelante los propósitos feministas hacen falta feministas. Y os lo digo porque podéis pedir el ingreso en el Partido Feminista ahora en la caseta que me deje Aarón para firmar el libro. Y plantearos qué mundo queréis construir a partir de ahora. Porque de lo que hagamos ahora se derivará el futuro. ¿Os habéis planteado o os han siempre engañado con pensar en este presente, el presente de mañana, ¿no? Sí, será posible que trabajemos 2 horas y media menos cada semana, ¿no? Este es el gran propósito que tiene nuestro gobierno de izquierdas. Acércate al... Sí, se me oye, ¿no? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Sí. Bueno, esa era la primera pregunta. La otra pregunta es, a veces tenemos algunos la sensación de que se ha apartado intencionadamente desde las élites de poder la sabiduría popular a la que antes hacía referencia de nuestros ancestros para sustituirla por un pensamiento único. Bueno, eso por supuesto, ese es el principal propósito del sistema. Como he dicho antes, ¿no? Tenernos contentos. Esto es lo que hay. Y no hay alternativa. ¿Qué se te ocurre? El comunismo, ¡qué horror! Es un sistema terrible, ¿verdad? Ahí está, los crímenes de Stalin, los habrán oído, lo habrán leído y se lo habrán creído, además, que eso es lo peor. Bueno, pues en esa utopía, la gran utopía, en una exposición en Ámsterdam del arte pictórico del realismo socialista,
titularon de Grote Utopía, ¿no? La gran utopía, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad, el reparto de la riqueza, el avance hacia la construcción del hombre nuevo y la mujer nueva de los que hablaba Alejandra Kollontai. No sé, seguramente algunas de ustedes conocen a Alejandra Kollontai, la gran teórica feminista del mundo soviético, que fue la primera mujer ministra del mundo, porque Lenin la llevó a su gobierno. Tiene unos libros preciosos, y algunos no todos son de política, porque uno de los temas que le interesan es el amor y la sexualidad. ¿Cómo vivimos? ¿Sabemos realmente vivir el amor? Y la sexualidad, cuando cada día vemos en la prensa que hay tales mujeres violadas o maltratadas por parte de señores muy importantes, además, ¿verdad? Tenemos ahí actores de cine, directores de teatro, que consideran que las mujeres son carne para que la disfruten ellos. Contra todos estos crímenes hemos estado luchando las mujeres desde hace 2 siglos. No creáis que empecé yo, por más vieja que sea. No fui en el mundo la primera. Puede ser la primera después de la Guerra Civil, que se llevó a tantas de nuestras mujeres y de nuestros hombres, los mejores que hubo, empeñando todas sus fuerzas, todas sus emociones, todos sus recursos en cambiar las injusticias de este mundo. ¿Queremos ahora hacerlo? ¿Estamos en eso? Alguna me dice que sí. Yo te guardo el boletín de inscripción del partido, ¿eh? Te lo guardo inmediatamente. Es que nos vamos a contentar con tener, bueno, los que puedan, porque al fin y al cabo supongo que todos los que estamos aquí comemos cada día. Pero no os creáis que eso es universal. No os creáis que ir de vacaciones 7 días al año y tener un techo que puedas pagar son derechos que disfrutan todos los ciudadanos del mundo. Y si no pensamos en todos ellos, realmente ni somos solidarios ni somos humanos. Solo nos importa el egoísmo propio, vivir mejor o tener vacaciones, ¿no? Ni somos feministas. ¿Qué? Ni somos feministas. ¿Qué? Que si no pensamos en todos, a la vez tampoco somos feministas. Bueno, claro que no, naturalmente que no. El feminismo es la última revolución llegada a la escena social. Después del anarquismo, el socialismo, el comunismo. Incluye a las mujeres de las que se habían olvidado, a pesar de ser grandes dirigentes, luchadores, se habían olvidado muchos de los líderes de estos movimientos. Al fin y al cabo, las mujeres estamos para reproducir la especie, nada más, ¿no? Esto es a lo que nos ha condenado la biología, ¿vale? Y no tenemos sentimientos, no tenemos pensamientos, no tenemos inteligencia, no tenemos ambición. Solamente queremos fregar platos y cuidar niños en toda nuestra vida. Muy bien, muy bien. A ti también te doy el boletín. Lidia Falcón, resulta paradójico que en los últimos años, a partir de la Agenda 2030, estamos viendo que, hablando de diversidad, se está unificando la cultura de todo el mundo hacia un globalismo. ¿Cómo se ve eso desde tu perspectiva? Bueno, aquí tengo el libro que supongo que quieres presentar, el de Democracia Woke. Eso, pero después, sí. Este libro es producto de un trabajo de varios dirigentes del Partido Feminista en el Instituto de Estudios Feministas que hemos creado. Queremos explicar qué es eso de la democracia que tenemos ahora. Uno de mis trabajos es precisamente cómo funciona la ley electoral, que supongo que no todo el mundo conoce con detalle, que es una de las estafas con las que nos han regalado la transición a la democracia. Y cómo en el imaginario que nos han hecho creer, estamos en el estado del bienestar, ¿verdad? Ustedes saben que solamente en Madrid, solamente en la provincia de Madrid, hay 3.000 personas que duermen y viven en la calle. Sí, supongo que lo habrán oído, pero no se fija uno, ¿verdad? Mientras no le toque.
mientras no seamos uno de nosotros el que nos toque. En la Unión Europea, este invento maravilloso por el que apostamos con un entusiasmo sin igual, España fue el país más entusiasmado cuando el Tratado de Maastricht, cuando se erige la Unión Europea. En este continente, como digo, que crea su riqueza a través del comercio de esclavos, hay 30 millones de pobres. Se dice pronto, ¿no? Bueno, es casi el 10% de la población total de los 27 estados, de lo que deberíamos hablar mucho más rato, que supongo que no me aguantarían, de los 27 países que se unieron para tener un mercado común de 500 millones de habitantes. Es el paraíso del capitalismo. Todos tenemos que comprar, ¿verdad? Y cada vez queremos comprar más y cada vez queremos gastar más. Y ahora el planeta se está destrozando por el gasto infinito que hacemos y por la contaminación que hay. Y cada trimestre, como poco, nos cuentan cómo crecemos, porque tenemos que crecer, tenemos que gastar más energía, tenemos que comprar más ropa. Cada 3 meses hay un desfile de moda, porque cambia la temporada. Cada 3 meses tenemos que renovar el vestuario, si no, ¿qué sería del sector textil, verdad? Claro, bueno, ¿sabéis dónde va a parar la ropa que no nos ponemos? ¿Lo sabéis? Al desierto de Atacama, en Chile. En los Andes, a 5.000 metros de altura, hay un trozo de desierto donde los aviones van desde Europa con la ropa que hemos tirado a los contenedores de ropa y los tiran allí. Y el otro día me decía un camarada que también está investigando, me dice, creo que los están quemando. No podemos irnos en avión a verlo, pero de todos modos algún reportaje de televisión han hecho sobre esto. Y esto solo de ropa, porque podemos continuar con los 5 millones de coches que tenemos estabulados en España. Porque, claro, habría que cambiar el coche cada 5 años, pero podemos, algunos no pueden, me parece que no puede todo el mundo, ¿no? Bueno, pues ahora viene el coche eléctrico. ¿Y las baterías de litio qué harán con ellas? Baterías, y va a hablar de eso. Claro. Y va a hablar de las baterías. Ustedes saben, bueno, el coche eléctrico se enchufa. No, pero con eso no es suficiente para poder recorrer los kilómetros. Bueno, la media de kilómetros normales de un viaje, aunque solo sea por España. Bueno, pues cuando se enteran de que esa electricidad del enchufe tiene que ir a parar a una batería para que mantenga más tiempo la energía en el coche. Y esa batería necesita un producto, me he enterado últimamente, todo esto lo he estado estudiando, no soy ingeniera, que se llama coltán. Y ese producto está sobre todo en el Congo. Ustedes el Congo, claro, les parecerá un sitio lejanísimo, en otro planeta, ¿no? Es que cuando yo estudiaba periodismo y hice la tesina de fin de carrera, escribí blanco y negro en el Congo, porque acababa de conseguir la independencia, era una colonia belga. Al rey Leopoldo II de Bélgica le regalaron el Congo. No sé cuántos millones de kilómetros cuadrados tiene y no sé cuántos millones de personas vivían allí. Bueno, pues el comercio de esclavos hizo muy rico a la monarquía belga y a los capitalistas belgas. Y desde entonces hasta hoy está en guerra. Lleva 50 años de guerra. Han arrancado de sus familias y de sus tierras a la gente para venderlas como si fueran animales. Han robado las inmensas riquezas, es uno de los territorios más ricos del mundo, sobre todo porque tiene brillantes. Y ahora tiene coltán. Y ahora tiene tierras raras, esa cosa extraña que llaman tierras raras, que se necesita para que todos tengamos un móvil con el que nos ponemos, hola, ¿cómo estás? Oye, bien, ¿y tú? ¿Y qué vas a hacer mañana? Y para que podamos escribir esto 40 veces al día, matamos a no sé cuántos congoleños. No he podido ir a contar, me gustaría irse. Lidia, ¿Qué? ¿qué no es
el feminismo? Pues no sé qué es lo que puede creer la gente que es el feminismo, pero desde luego el feminismo es la lucha por la igualdad, la solidaridad y la fraternidad, como he dicho antes, entre todos los seres humanos. Es cumpliendo el deseo de Carlos Marx, ¿verdad? Tener de cada cual según sus capacidades y para cada cual según sus necesidades. Ese es el discurso, esa es la lucha. Consumió a toda mi familia de 3, 4 generaciones, y ha consumido muchas generaciones de trabajadores y de mujeres en la lucha por cambiar este mundo de egoísmo, de explotación, de represión, que nos parece normal. Es lo que tenemos, ¿no? El feminismo, entonces, no puede estar hermanado con el privilegio, ¿no? ¿El qué privilegio? No, pregunto. ¿De qué privilegio hablamos? ¿Quién tiene privilegio? Como concepto, el privilegio no está hermanado con el feminismo, sino que está hermanado el concepto de igualdad. Pues me parece que queda claro, ¿no? Naturalmente. Es que es bueno dejarlo claro de vez en cuando. Sí, pues no sé. Sí, pues habrá que hacerlo, desde luego. Aunque en cierto modo me pone triste pensar que hay que repetir lo que llevamos 200 años diciendo, ¿no? Y lo que te queda. Bueno, claro, sí. Sí, nuestras antepasadas, aquellas a las que no les reconocemos lo que hicieron, los esfuerzos que hicieron, que escribieron el manifiesto de Seneca Falls en 1848. 1848 es un año, bueno, desde luego especial en la historia de la humanidad. Es cuando se publica el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels, es cuando se publica el Manifiesto de Seneca Falls por parte de las sufragistas norteamericanas, y es cuando se produce un montón de sublevaciones en la Europa comida por monarquías y guerras, para salir adelante, para sacarnos del estado feudal que todavía teníamos, ¿no? Y en ese manifiesto, en el que con tanta ingenuidad ellas creyeron que iban a cambiar su vida, desde luego, pero también el mundo, ¿no? Luchando por lo que llamaron el sufragio, las sufragistas, nuestras sufragistas, con la ingenuidad de que cuando consiguieran el voto las mujeres votarían a gobiernos feministas. También los trabajadores que lucharon por lo que los hombres llamaban el sufragio universal, porque el universo eran ellos, claro, pues creyeron que cuando los trabajadores tuvieran derecho al voto ganarían gobiernos socialistas. Y lo que podemos ver es cómo se ha pervertido y la farsa en que se ha convertido los 200 años de lucha que tenemos detrás. Y ustedes tienen la obligación de sumarse a esta lucha, porque están aquí, vivas y vivos, y tendrán hijos y tendrán nietos, y tendrán alguna imaginación del mundo que quieren futuro, ¿no? Porque los seres humanos podemos imaginar. Creo que los animales no, yo no estoy tan segura, pero creo que no, ¿no? Aquí he oído hablar de que no había ideologías. Alguien, no quiero precisar, pero todos los seres humanos tienen ideología porque tienen ideas. Los que no tienen ideología son los animales, porque creo que no tienen ideas. Tampoco lo he comprobado, ¿eh? Me parece, sí, y que, como decía Chesterton, que cuanto más conoce a los hombres, más quiere a su perro. Pues eso. Lidia, después de 89 años de vida, casi 90, ahora en diciembre, después de... Qué manía de recordarme la edad, ¿eh? Es que me parece fabuloso, porque mi abuela murió con prácticamente el 95. Ahora habrá que luchar contra el edadismo. Y me parece increíble que tu capacidad cognitiva intelectual esté impertérrita y además con un talento y un oficio al nivel de los 60, de los 50, de los 40, de los 30. ¿Qué has hecho? Toda la vida he trabajado de una manera extraordinaria. El secreto de la eterna juventud es pensar. Bueno, sí, yo creo que luchar por cambiar el mundo es el secreto de la juventud. Los que se queden en casa a ver la televisión, la Tele5 todas las tardes,
Estos me parece que se envejecerán más deprisa. Después de toda esta vida larga de combate, ¿te esperabas que España, que el mundo fuese como es hoy en día hace 30 años? No, una de las decepciones, de las terribles dramas que vivo cada día, es ver los bombardeos sobre Palestina. Es ver que continúa la guerra entre Rusia y Ucrania con unos intermediarios que son realmente entre psicópatas y bufones, porque eso es lo único que se puede decir de los Trump que nos gobiernan, ¿no? Y que siguen violando mujeres, manadas de mozos que no sé de dónde salen. Ayer mismo daban la información, la última víctima, y que no podemos esperar más que nos reduzcan, como he dicho antes, 2 horas y media la jornada semanal, porque yo me creí que era diaria. Creí que íbamos forzadamente a trabajar 2 horas y media menos cada día, pero no, es cada semana, queridas. Y cobraréis lo mismo, ¿eh? Es decir, casi nada. Y que no hay manera de encontrar un habitáculo donde meterse con un techo encima y meter una cama y un armario, ¿no? Porque los precios de la vivienda son indignantes. Y vamos a estarnos aquí paralizadas mirándonos o nos reuniremos de cuando en cuando a contarnos nuestras desgracias. No tenemos un plan, no tenemos un proyecto, no tenemos un programa para acabar con los sinvergüenzas corruptos que gobiernan. Que yo no me lo invento. Supongo que nadie me pondrá una querella por difamación, porque sale en la televisión todos los días. Para conseguir que nuestros hijos estudien lo que tienen que estudiar, para que se les forme para ser pensadores y creativos, para que podamos pensar que nuestros ancianos tendrán los cuidados que se merecen y no irán a parar a esos moritorios donde nuestra querida presidenta ha dejado morir a 5.700. Todo esto lo vamos a aguantar educadamente. Bueno, esto ya sé que es una arenga. Esto me lo dijo una vez en un acto que tenía en Andalucía. Me lo dijo uno de los que estaban. Dije, bueno, yo ya os he dado el meeting. Me dijo, bueno, más bien una arenga. Pues muy bien. Yo os arengo para que os suméis a nuestros proyectos, porque hay muchísimo que hacer, compañeras y compañeros, y porque no creo que nadie se pueda morir contento si no ha hecho algo por cambiar las injusticias de este mundo. Lidia Falcón es siempre... Se acaba uno con la sensación de que haberte conocido, haberte tratado tantísimos años, haberte leído, haberte disfrutado, es haber disfrutado una gran parte, no pequeña, de la mejor historia de este país, de la historia de España. Enhorabuena, bonita. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Muchas gracias a este barrio de Vallecas, del que me hablaba mi madre cuando yo era niña, porque me parece que le llamaban la pequeña Rusia, ¿no? Donde se juntaban los trabajadores más valientes y más dispuestos a cambiar el mundo. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí, de ver a tanta gente hermosa y decidida a seguir estos propósitos que yo os digo. Quédate aquí, Lidia, porque vamos a continuar contigo y ya con la mesa de la presentación. Y queremos añadir lo siguiente. A diferencia de una dictadura en la que nadie ni nada nos representa, sabemos que vivimos en democracia solo cuando los demás, no todos los demás, consiguen representarnos. La defensa de un pensamiento único que coincida en exclusiva con nuestra interpretación de la realidad es práctica habitual de cualquier forma de fascismo. La palabra
La palabra es la herramienta en exclusiva democrática. A través de ella se emplea la persuasión para convencer con las ideas. Si apartamos la palabra, ¿qué nos queda? Si impedimos la palabra, ¿qué nos queda? No volvamos a eso, que ya lo hemos vivido, ¿eh? La Internacional Fascista se organiza en todo el mundo. Desde Canadá hasta el Congo tenemos representantes que recuperan nuevamente la historia del siglo XX con los fascismos de aquella época. Tenemos a Carla Meloni en Italia, tenemos un gobierno de extrema derecha en Portugal. En Alemania hay un partido nazi que va creciendo en voto. Y yo pregunto, ¿y dónde está la Internacional Obrera? ¿Y dónde está la Internacional Feminista? ¿Dónde estamos nosotros? Participando de la Agenda 2030, bonita. Sí. Y añadimos lo siguiente, a veces alguno tiene la sensación, al menos yo, de que los españoles hemos jubilado nuestro propio intelecto. Menos mal que tenemos a Lidia para recordárnoslo y menos mal que tenemos el ejemplo de Lidia para reconocer que el intelecto todavía puede ser utilizado. Gracias, Lidia. Quédate aquí, por favor. ¿Me quedo? Yo sigo, ¿eh? No, quédate aquí que van a subir los demás, ¿no? Que vamos a presentar Aquí. el libro, Democracia el ¿Quién va a libro. subir contigo? Bueno, ¿Quién sube contigo? que suba alguien conmigo. Ana de Blas. Ana. A continuación, presentación del libro colectivo Democracia Woke. Continuamos con Lidia Falcón, del Instituto de Estudios Feministas. Por favor, que suban 2 personas para acompañarla en esta presentación. Venga, Ana. ¿Dónde estáis? Tan modestas siempre como estáis. Venga. Vale, aquí ponemos Aquí. una. Va, siéntate. Yo te pasaré el micrófono. Hemos constituido este año pasado el Instituto de Estudios Feministas. Yo quiero repetir este párrafo que escribí en la contraportada del libro porque me parece que es muy indicativo, ¿no? Que es el que puede explicar qué pretendemos desde el Instituto y qué hemos hecho para empezar esta tarea con este libro. Democracia Woke incluye diversos textos elaborados por el Instituto de Estudios Feministas, institución creada bajo el patrocinio del Partido Feminista de España, que se propone ser la conciencia crítica de la actualidad feminista, social, política, económica, moral de nuestro tiempo. En Democracia Woke, Lidia Falcón, Victoria Sendón, Eglins Peñuela, Agustín Zaragoza, Juana María Aguilera, Ana de Blas, Paula Antel, Jaume Badenes dibujan un retrato de nuestro país alejado del que políticos y medios de comunicación suelen ofrecer y en su lugar hacen una radiografía exacta de una realidad social que queda oculta tras las declaraciones pomposas y la manipulación mediática. Así, las autoras y autores de este libro hacen hincapié en la explotación propia del capitalismo, las violencias de todo tipo que padecen las mujeres, la desigualdad económica y social que sufren las clases desposeídas, la educación que se imparte en España encaminada a la aniquilación del pensamiento crítico o la imposición desde las alturas del poder de teorías e ideologías que en realidad pretenden el borrado de la mujer y avanzar hacia el transhumanismo en una sociedad precarizada y sometida. Les aconsejo que lo compren y lo lean. Y luego me llaman. El transhumanismo es convertir al ser humano en ese animal biotecnológico Sí. que dicen conectado a la red, en el que te van a poder, dicen, conocer pensamientos e incorporar pensamientos a través de tu propia biomecánica. Ese es un poco el resumen. Sí, parece que avanzamos bastante en ese camino. No he leído yo
que en alguna institución, no quiero mencionar a nadie, no sea que luego me ponga una querella, y yo este año ya tengo todas las que puedo aguantar, ¿eh? Pero que desde los grandes institutos tecnológicos implantan unos chips en la cabeza de los trabajadores. ¿Lo has leído? Sí, sí, estamos al corriente. Bueno, pues ya lo sabéis. Lo único que podréis es escoger qué chip queréis. No sé si el color del chip o lo que contenga, ¿no? Bueno, aquí me acompaña Ana de Blas, periodista, estudiosa, de una estirpe de luchadoras, y que escribe en este libro sobre la lucha del trabajo. Sí. Y explícanos Acércatelo, un Ana, por poco favor. qué quiere decir eso. Hola. Sí, como dice Lidia, este libro, Democracia Woke, es un libro colectivo y forma parte del trabajo del Instituto de Estudios Feministas, ¿no? Del que muy amablemente las camaradas del partido me invitaron a colaborar. Mirad, la lucha del trabajo, tal y como yo he intentado demostrarlo también, porque lo demostramos con los datos que tenemos, con las cifras que tenemos, realmente se podría resumir en algo, en un concepto que no es mío, es de un analista italiano, pero creo que debemos ser conscientes de que en realidad desde hace 50 años hay una guerra contra nosotros y contra nosotras, una guerra a los salarios. El poder adquisitivo de la clase trabajadora no crece, baja. Crece tan poco que no llega a contrarrestar el coste de la vida. Mirad, ¿estáis viendo las noticias? Sabéis que hay 500 personas durmiendo en Barajas, ¿verdad? ¿Qué hacen 500 madrileños, madrileñas, personas durmiendo en un aeropuerto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Pues pasa esto. El 38% de esas personas, publicaba el otro día un periódico, que han ido a verles, oiga, ¿y ustedes qué hacen aquí? El 38% de esas personas está trabajando, son trabajadores y trabajadoras y no tienen un techo. Eso es el engaño del que nos hablaba Lidia hace un rato. No es el mejor de los mundos posibles, no es cierto, no es cierto. El reparto de la riqueza está siendo tan desigual, tan monstruosamente desigual, que la población trabajadora no tiene ni para pagarse un techo. Bueno, pues de esto se trata, de despertar. Mira, la palabra esta woke, que de vez en cuando inventamos palabras un poco absurdas, ¿no? Significa despierto o algo así. Pero en realidad, lo que hay detrás es una ideología que en realidad nos adormece. Yo creo que lo que quiere Lidia, y deberíamos aprender de ella, como la luchadora que es, ¿no? Es que despertemos de verdad, despertemos de este engaño, ¿no? Y esto creo que es de lo que forma parte este libro, ¿no? De un intento por despertar del engaño en el que estamos, como clase trabajadora y como mujeres, porque las grandes perdedoras de todo esto son las mujeres en los sectores más precarios, las mujeres son siempre los sectores más desfavorecidos, tienen peores sueldos, mayor tasa de paro, 10 puntos menos de tasa de actividad, 10 puntos menos de tasa de empleo. Y no digamos la brecha de las pensiones, ¿no? Pues esta es la realidad que tenemos y es la realidad que hay que cambiar. Bueno, la desigualdad entre la vida, los ingresos y las expectativas de las mujeres y de los hombres me parece que no tenemos que demostrarla, ¿no? Que está en todos. Pero os voy a dar una cifra. De los 188 países que tiene la Organización de Naciones Unidas, solamente 8 están dirigidas por una mujer. Y estamos en el siglo XXI. No sé si eso nos dice algo, ¿no? ¿Qué papel cumplen las mujeres? El de reproducirnos, que os lo he dicho antes, y es evidente, es la primera tarea que tenemos. Y además es fundamental, porque sin nosotras no hay especie humana. Pues después de eso, ¿qué? Cuidarlos, porque si no los cuidamos y los abandonamos recién nacidos, morirán prontamente. Entonces,
¿Qué papel cumplimos las mujeres en la sociedad, en la política, en la economía? ¿Cómo es posible que no sepamos cómo acabar con los bombardeos de Palestina? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos mamarrachos estén ahí gritando? Bueno, yo creo que se equivocan de enemigo completamente. El enemigo es el patriarcado, el enemigo es el capitalismo. Lo tenemos localizado desde hace mucho tiempo. Sí, desde hace mucho tiempo. Y además Realmente es un inventa engaño cada que vez, vive la sociedad. inventa cada vez Realmente. nuevas estrategias para dividir el feminismo, Lo único- para claro. borrarnos a las mujeres de la escena política y de la escena pública. Todo lo que están por ahí dando alaridos es para acabar con el feminismo y dividirnos a las mujeres. Y esta es la novedad de este siglo. Mirad, ¿Qué? a propósito de lo que está pasando del caballo de Troya en el feminismo, todo esto tiene un objetivo político muy claro y es acabar con la voz del feminismo, es dividirlo Sí. e inutilizarlo. Eso lo he vivido yo, eso lo hemos vivido las compañeras. Aquí en Vallecas fue donde se creó la Asamblea Abolicionista. Y aquí vinimos las mujeres a organizarnos porque nos estaban expulsando de los espacios del feminismo. Porque el caballo de Troya ya nos estaba obstaculizando, porque tenía muy claro que tenía que acabar con el programa político feminista. El programa político feminista consiste, entre otras muchas cosas, en acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres y, desde luego, acabar con la mercantilización del cuerpo de las mujeres y las niñas. Y todo eso se paró, se paró. El objetivo político era acabar con las abolicionistas. Eso fue lo que hicieron, entrar y dividir. Y eso siguen haciéndolo a día de hoy. Y eso, compañeras, es lo que estamos resistiendo. Y no nos van a callar. Es que nos rajaban las pancartas. Nos rajaban las pancartas, acuérdate. Bueno, Fue pues, eso lo que hicieron. pues ahora parece que tienen grandes consorcios que los apoyan. Nos encontramos con espacios grandísimos en la prensa y en la televisión para que salgan a exponer su proyecto y sus ideas, que es abolir la realidad, ¿no? O sea, ya las mujeres no existimos, ¿ya? El nacer Sí, pero mujer... hay no. intereses económicos importantes detrás. No solo los intereses del cuerpo equivocado y toda la medicalización, todos estos intereses, es que toda la industria de los vientres de alquiler está detrás de esa ideología, toda la industria de la mercantilización de las mujeres y las niñas está detrás de esa ideología. Esa es la cuestión, ahí es donde se juega el gran negocio. Se trata de desarticular el feminismo, de eso trató. Y contra eso estamos resistiendo. Es que hay que entenderlo, hay que abrir los ojos. Nosotras no somos mujeres de derechas, no somos fascistas, somos antifascistas. Lo ha sido siempre esta mujer. ¿A quién defendía esta mujer? ¿Dónde estuvo esta mujer durante la dictadura? ¿En la cárcel de Franco? ¿Qué venís a contarnos ahora? Una de las cosas que no creí vivir es que ese colectivo me tachara de transfoba y de fascista. No creí que nunca podría vivir una situación semejante en lo que me queda de vida. ¿Y a quién beneficia? Como preguntaba Lenin, ¿no? ¿A quién beneficia? Están los grandes consorcios farmacéuticos, están los grandes consorcios de clínicas, de operaciones horribles, y el beneficio se nota porque tienen una posibilidad de publicidad y de difusión mayor que nosotras. Y los partidos políticos, en realidad es un gran engaño. Los partidos políticos, los partidos políticos del establishment, lo que están haciendo es vender políticas sociales a coste cero. Te dicen, estoy creando nuevos derechos, pero ¿qué derechos? ¿Dónde están mis derechos? ¿Dónde está mi derecho a la vivienda? ¿Dónde está mi derecho a la salud? ¿Dónde está mi derecho a un trabajo digno? Esos derechos cuestan
trabajo, cuestan presupuesto. Sin embargo, los derechos de vacíos son políticas sociales falsas, no son de verdad. Eso es lo que queremos decir, es un gran engaño. Y a mí me gustaría que toda la gente que está por ahí detrás reflexionara un poco por sí misma y lo entendiera. Porque el enemigo no somos nosotras, el enemigo es el capitalismo. Bueno, por supuesto. Y suponer que si no vencemos el capitalismo podremos salir adelante. Bueno, pero ¿dónde están? ¿Dónde están los que tendrían que estar ahora en huelga general contra la guerra de Palestina? Que es algo que no me deja dormir. ¿Dónde están los trabajadores que antes se organizaban en sindicatos? ¿Hay sindicatos, sabes? Los sindicatos están... ¿Dónde están los anarquistas que estuvieron en tanta lucha por mantener la República Española? ¿Dónde estamos? ¿A qué punto de desánimo nos han llevado estos 45 años de democracia, además, de democracia? Esto le llaman democracia. Sí. ¿Dónde estamos todas las mujeres que teníamos que estar en las calles contra todas las injusticias que sufrimos y las que sufren nuestras hermanas? Uno de los capítulos del libro son las mujeres de Afganistán. Y no quiero dejar de mencionarlas porque no tenemos derecho a vivir como vivimos. Mientras están en el infierno, estas mujeres dominadas y torturadas por esos monstruos que se llaman talibanes. Mientras la comunidad internacional, Naciones Unidas, los grandes consorcios lo aceptan sin más importancia. Nosotras que estamos aquí sentadas nos podemos imaginar que tuviéramos que salir a la calle con un sudario, como si estuviéramos muertas o tuviéramos lepra, que no pudiéramos trabajar, ni estudiar, ni hablar en público. Ahora les prohíben asomarse a la ventana de la casa, porque en la calle no tienen que ver una cara de mujer. Es el gobierno de los psicópatas, por supuesto, pero la comunidad internacional lo aguanta y la Organización de Naciones Unidas, que tanto presume, no hace absolutamente nada por acabar con esto, sino acaba con las muertes cotidianas en las guerras que tenemos alrededor. Y no sé si tenemos derecho, ni siquiera esta tarde, a estar tan tranquilas, porque algún día nos despertaremos cuando las bombas nos caigan en nuestra cama. Si esta situación fuera hace un siglo, estábamos en vísperas de la Tercera Guerra Mundial. Y de eso tenemos que ser conscientes, camaradas, porque si no, no solo la sorpresa y no solo la muerte y no solo la desgracia, sino el futuro del planeta está en la balanza. Y yo recuerdo a todos mis camaradas de tantas luchas como hemos vivido, los que estaban en la cárcel y los que estábamos en la calle. Y cuando el 18 de julio del 36 los militares fascistas se armaron y se levantaron para acabar con la República Española y acabar, por supuesto, con toda esperanza durante muchos años en el país, en aquel momento los jóvenes, los trabajadores, los mayores salieron corriendo a defender la pobre y escasa república que teníamos. Y yo me pregunto, si mañana se levantaran los fascistas que tenemos en el país, que tenemos muchos, Ana, y están muchos en el ejército también, ¿seríamos capaces de responder de la misma manera? ¿Tenemos el ánimo para hacerlo? ¿Tenemos el ánimo para salir a impedir que acaben con el poco avance que hemos logrado en un siglo? Dentro de nada, ahora un siglo, que se levantaron los militares fascistas en nuestro país. Y luego nos siguieron durante 40 años. Algunos los habréis vivido, algunos habréis vivido esa etapa. ¿Queremos repetirla? Os he dicho antes que la internacional fascista está repartiéndose por todo el planeta y está gobernando en muchos países. Y del futuro no podemos estar ni seguras ni satisfechas.
os hago un llamamiento para que os organicéis con nosotras, para que echemos adelante los proyectos y los programas que tiene el Partido Feminista y el Instituto de Estudios Feministas, porque os aseguro que la esperanza está en nosotras. Gracias por vuestros aplausos, gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Y ahora, gracias porque vengáis a comprar el libro y os lo leáis. Vamos a seguir con esta tarea. El libro del Instituto de Estudios Feministas, Democracia Woke, se firma en este momento en la primera caseta, en esta que ven ustedes abierta. Y gracias por asistir a la 9ª Feria del Libro de Vallecas, y que independientemente de la posición ideológica que tengan, comprendan que el respeto a las libertades individuales es imprescindible para poder convivir en democracia. Muchas gracias. Vamos, Lidia.